El pacto con el diablo. En la época colonial, Quito vivía sumida en el esplendor de su iglesia, sus calles empedradas y sus casas coloniales, todas cubiertas de un aire de misterio y religiosidad. Pero más allá de los altares adornados con velas y los cantos de misa que resonaban en sus iglesias, se encontraba una historia que no todos se atrevían a contar, una historia de traición, miedo y desesperación. Y todo empezó con un hombre llamado Cantuña. Cantuña no era un hombre cualquiera. Era un indígena, pero un hombre con ambición, y aunque muchos de su raza vivían en la sombra de los españoles, él se había hecho un nombre por su astucia y determinación. Había trabajado durante años como albañil, y había sido llamado para realizar una de las tareas más importantes en la ciudad: la construcción de una iglesia para la colonia, un lugar de adoración que debía reflejar el poder de la fe católica. Aquel proyecto de la iglesia se había iniciado con grandes esperanzas, pero pronto los recursos se agotaron. El dinero era insuficiente, los trabajadores escaseaban, y el tiempo parecía cada vez más apremiante. La iglesia debía ser terminada para una gran festividad religiosa, y si no se cumplía con la fecha, el castigo sería grande. Si te está gustando este video, quédate hasta el final, dale like, suscríbete y activa la campanita para más videos. Cantuña, preocupado por su futuro, encontró en la desesperación una salida. Había oído las leyendas de pactos oscuros, de seres con el poder de conceder deseos a cambio de algo valioso, algo muy valioso. El diablo, el mismo que era temido por todos, era conocido por su capacidad para ayudar a los mortales a obtener lo que deseaban, pero a un precio. Una noche, mientras la ciudad dormía, Cantuña se dirigió a la oscuridad de las montañas cercanas, a un lugar donde nadie se atrevía a entrar. Allí, en la penumbra, se encontraba el mismo ser al que había invocado en sus pensamientos más oscuros: el diablo. En su forma humana, el diablo tenía una apariencia cautivadora, elegante, con ojos penetrantes y una sonrisa que inspiraba tanto miedo como fascinación. Cantuña no dudó. Se arrodilló ante él y, con voz temblorosa pero decidida, le pidió que le ayudara a completar la iglesia a tiempo. El diablo lo observó en silencio, y luego, con una voz suave, le ofreció lo que deseaba: terminar la iglesia con su ayuda, pero a cambio de algo muy preciado: su alma. El miedo recorrió el cuerpo de Cantuña, pero la desesperación fue más fuerte que cualquier temor. Aceptó el trato, confiado en que podría engañar al diablo. Creyó que, al final, siempre podría encontrar una manera de salirse con la suya. El diablo no es tan inteligente como creen, pensó. Esa misma noche, el diablo comenzó a trabajar. Con su magia oscura, las piedras se movían solas, los muros se erguían rápidamente, y las vigas de madera se colocaban en su lugar sin que nadie levantara un solo martillo. El progreso era asombroso. En tan solo unas horas, la iglesia parecía haber avanzado meses enteros. Al día siguiente, los ciudadanos de Quito se despertaron sorprendidos por la rapidez con la que avanzaba la construcción. Nadie sospechaba de la intervención sobrenatural. Los albañiles que trabajaban en el sitio se sorprendían de la energía y destreza que Cantuña mostraba. Pero mientras la obra avanzaba, Cantuña sentía un creciente temor en su interior. El diablo había cumplido su parte del trato, pero él aún no había tenido que cumplir la suya. Pasaron los días, y la iglesia estaba casi terminada. Sin embargo, Cantuña sabía que el plazo se acercaba, y el diablo había comenzado a venir a reclamar lo que le correspondía: su alma. El hombre, sintiendo que su destino estaba sellado, comenzó a buscar desesperadamente una manera de escapar del pacto. Fue entonces cuando recordó algo que había oído en su juventud. Algo acerca de cómo el diablo, aunque poderoso, no podía hacer todo. Podía construir y destruir, pero si había algo que dejaba de lado, era la perfección. Si se trataba de algo incompleto, de algo que no pudiera cumplir del todo, él perdería su poder sobre esa obra. Cantuña ideó un plan. Mientras el diablo seguía trabajando en la última parte de la iglesia, Cantuña mandó a colocar una piedra en un lugar específico, pero lo hizo de manera que la piedra nunca encajara completamente, dejando un pequeño espacio vacío. Aquella piedra, invisible para todos, sería su salvavidas. La iglesia estaría casi terminada, pero aún faltaría algo, y eso sería suficiente para salvar su alma. Pero no todo salió según lo planeado. Los días siguientes fueron una mezcla de tensión y terror para Cantuña. Cada vez que el diablo venía a revisar el progreso de la iglesia, él se sentía más ansioso, pero también más confiado. Todo había sido planificado a la perfección. La piedra que había dejado incompleta quedaría oculta hasta el último momento, y así, cuando el diablo viniera a reclamar su alma, la obra estaría incompleta, y el trato se invalidaría. La iglesia ya estaba casi terminada. Las paredes de piedra se alzaban firmes,
Las columnas se erguían como gigantes de mármol, y las vidrieras empezaban a reflejar la luz del sol con colores vibrantes. Los feligreses empezaban a acercarse a la plaza de la iglesia, ansiosos por verla en su totalidad. La gran festividad religiosa estaba cerca, y el pueblo entero estaba emocionado por la culminación de la obra. Pero Cantuña no podía dejar de pensar en el diablo, que venía a su encuentro cada noche. La oscuridad del bosque, el lugar donde había sellado el pacto, parecía acercarse a él como una sombra constante. Sabía que pronto llegaría el día en que tendría que enfrentar al ser oscuro que lo había ayudado a terminar la iglesia. El tiempo corría y el diablo, como un espectro invisible, lo acechaba. Una tarde, Cantuña se encontraba en la iglesia, supervisando los últimos detalles. La piedra, cuidadosamente colocada en su sitio, era la única imperfección en la estructura. Nadie más lo notaba, pero él sabía que estaba ahí, esperándole. Justo cuando se dio la vuelta para asegurarse de que nadie lo había observado, escuchó una risa grave y profunda que retumbaba en los muros de la iglesia. Se giró rápidamente, y allí estaba el diablo, de pie en el umbral de la puerta principal. Su presencia oscura parecía llenar la iglesia. El diablo no tenía una forma concreta, pero sus ojos rojos brillaban con una intensidad que helaba la sangre. Su sonrisa era amplia, y sus labios se movían lentamente, como si disfrutara cada momento de este encuentro. Cantuña, dijo el diablo con voz resonante, hemos cumplido nuestra parte del trato. La iglesia está lista, y ahora me toca a mí reclamar lo que me corresponde. Es hora de que pagues tu deuda. Cantuña se quedó petrificado, pero en su interior, un rayo de esperanza comenzó a iluminar su mente. Sabía que la iglesia, a pesar de su magnificencia, no estaba completa. La piedra que había colocado seguía siendo el talón de Aquiles del pacto. Si el diablo observaba de cerca, se daría cuenta de que algo faltaba. ¿A qué te refieres?, preguntó Cantuña, intentando mantener la calma en su voz, aunque sentía que su alma estaba a punto de abandonar su cuerpo. Lo que falta, lo sé. Esa piedra que colocaste, Cantuña. Esa piedra es tu salvación, pero también será tu perdición. Te creíste más astuto de lo que eres, pero olvidaste algo muy importante. El diablo caminó hacia el altar, su sombra proyectándose como una extensión de su propia maldad. ¿Qué olvidé?, replicó Cantuña, su voz temblorosa, mientras observaba al ser con creciente terror. El diablo se acercó lentamente a la piedra que Cantuña había dejado incompleta. Sin esfuerzo alguno, levantó la piedra con una mano, como si no pesara nada, y la arrojó al suelo. La piedra rodó hacia una esquina, y al caer, se quebró en 1000 pedazos, revelando lo que Cantuña había temido. La piedra no era la verdadera falla de la iglesia. La verdadera imperfección era algo más profundo, algo que él había ignorado. Cantuña intentó retroceder, pero una fuerza invisible lo detuvo. El diablo lo miró con una sonrisa de triunfo, y su voz resonó en la iglesia como un trueno. No puedes engañarme, Cantuña. Estás atrapado en tu propio juego, y el precio que debes pagar es mucho más alto de lo que imaginaste. La iglesia no está incompleta, pero tu alma sí lo está. Y ahora, esa alma será mía. Cantuña comenzó a sudar, su mente luchando por encontrar una salida. Pero no había escapatoria. La presencia del diablo lo rodeaba, y las paredes de la iglesia comenzaban a cerrarse sobre él. No importaba lo que hiciera, no había forma de escapar de aquel trato infernal. Desesperado, Cantuña comenzó a rezar, a pedir perdón por su arrogancia, por haber buscado un atajo en lugar de confiar en su fe. Pero el diablo lo ignoró, avanzando hacia él con pasos lentos y seguros, como un cazador que ya sabía que su presa no tenía salida. El diablo extendió su mano hacia Cantuña, y al tocársela, el hombre sintió como su alma comenzaba a desvanecerse. La oscuridad lo envolvía por completo, y ya no podía distinguir entre el dolor y la desesperación. La iglesia, que antes representaba esperanza, ahora era el escenario de su condena. Todo el sacrificio, todo el engaño, había sido en vano. Pero, antes de que el diablo pudiera reclamar por completo lo que le pertenecía, una voz débil, casi inaudible, surgió en la penumbra. «No todo está perdido», exclamó Cantuña, mientras sus fuerzas se agotaban. «Todavía hay algo que no sabes, algo que no has visto». La oscuridad comenzaba a tragarse todo a su alrededor. Cantuña, derrotado, casi veía como su alma se desvanecía entre las manos del diablo. El frío de la muerte se acercaba, y su último aliento parecía escapar de su pecho. Pero, en el último instante de su desesperación, recordó algo importante. La astucia humana puede derrotar incluso a las fuerzas más oscuras, y el diablo, por más poderoso que sea, tiene sus limitaciones. «No todo está perdido», repitió Cantuña,
su voz aún débil, pero con un atisbo de esperanza. El diablo lo miró con desdén, como si ya estuviera a punto de reclamar lo que le pertenecía. Pero algo en la voz de Cantuña hizo que se detuviera por un momento. Una sombra de duda cruzó sus ojos rojos, pero fue lo único que mostró. Cantuña aprovechó la oportunidad. La piedra no era la clave. Hay algo más, algo que ni tú sabes. Cantuña, en su último intento, se lanzó hacia el altar, donde la iglesia, con su imponente arquitectura, parecía respirar por sí misma. ¿Qué estás diciendo? Esa piedra no tiene valor, rugió el diablo, pero su voz comenzó a perder fuerza. Cantuña, luchando por mantenerse consciente, señaló la estructura misma de la iglesia. Cada piedra, cada viga, cada mosaico parecía estar marcado por algo más grande, algo que el diablo no había considerado. Con un esfuerzo casi sobrenatural, Cantuña caminó hacia un rincón oculto de la iglesia. Allí, debajo de una de las piedras del altar, vio lo que había estado buscando. Un pequeño símbolo, una cruz grabada en la piedra, que nadie había notado. Esta iglesia, dijo Cantuña, fue construida bajo la luz de la fe, no de la oscuridad. Y tú, diablo, no puedes tomar lo que no pertenece a las tinieblas. El diablo intentó avanzar hacia él, pero la fuerza que emanaba de la cruz en la piedra comenzó a crecer, iluminando todo el altar con un resplandor cegador. La iglesia, que había sido la obra del pacto, ahora estaba consagrada por algo mucho más poderoso que el engaño. La fe que Cantuña, sin saberlo, había dejado en su interior. El diablo, al verse vencido por la luz de la fe, retrocedió con un gruñido, su forma desvaneciéndose en la penumbra. La oscuridad que lo rodeaba comenzó a disiparse, y las sombras que antes llenaban la iglesia ahora se desvanecían, como si la luz hubiera expulsado por completo la maldad. «No puede ser», gritó el diablo, pero sus palabras se desvanecieron en el aire. Cantuña cayó de rodillas, exhausto, pero su alma estaba salva. La iglesia, que antes parecía ser un escenario de condena, se convirtió en un lugar de redención. Las últimas sombras de la oscuridad desaparecieron por completo, y lo único que quedó fue la luz pura que emanaba de la cruz oculta en el altar. El hombre, en su último acto de valentía, había vencido al diablo. No con magia ni con astucia, sino con algo mucho más poderoso: su fe. Parte 3. La victoria de Cantuña. La oscuridad comenzaba a tragarse todo a su alrededor. Cantuña, derrotado, casi veía cómo su alma se desvanecía entre las manos del diablo. El frío de la muerte se acercaba, y su último aliento parecía escapar de su pecho. Pero, en el último instante de su desesperación, recordó algo importante. La astucia humana puede derrotar incluso a las fuerzas más oscuras, y el diablo, por más poderoso que sea, tiene sus limitaciones. «No todo está perdido», repitió Cantuña, su voz aún débil, pero con un atisbo de esperanza. El diablo lo miró con desdén, como si ya estuviera a punto de reclamar lo que le pertenecía. Pero algo en la voz de Cantuña hizo que se detuviera por un momento. Una sombra de duda cruzó sus ojos rojos, pero fue lo único que mostró. Cantuña aprovechó la oportunidad. La piedra no era la clave. Hay algo más, algo que ni tú sabes. Cantuña, en su último intento, se lanzó hacia el altar, donde la iglesia, con su imponente arquitectura, parecía respirar por sí misma. «¿Qué estás diciendo? Esa piedra no tiene valor», rugió el diablo, pero su voz comenzó a perder fuerza. Cantuña, luchando por mantenerse consciente, señaló la estructura misma de la iglesia. Cada piedra, cada viga, cada mosaico parecía estar marcado por algo más grande, algo que el diablo no había considerado. Con un esfuerzo casi sobrenatural, Cantuña caminó hacia un rincón oculto de la iglesia. Allí, debajo de una de las piedras del altar, vio lo que había estado buscando. Un pequeño símbolo, una cruz grabada en la piedra, que nadie había notado. «Esta iglesia», dijo Cantuña, «fue construida bajo la luz de la fe, no de la oscuridad. Y tú, diablo, no puedes tomar lo que no pertenece a las tinieblas». El diablo intentó avanzar hacia él, pero la fuerza que emanaba de la cruz en la piedra comenzó a crecer, iluminando todo el altar con un resplandor cegador. La iglesia, que había sido la obra del pacto, ahora estaba consagrada por algo mucho más poderoso que el engaño. La fe que Cantuña, sin saberlo, había dejado en su interior. El diablo, al verse vencido por la luz de la fe, retrocedió con un gruñido, su forma desvaneciéndose en la penumbra. La oscuridad que lo rodeaba comenzó a disiparse, y las sombras que antes llenaban la iglesia ahora se desvanecían, como si la luz hubiera expulsado por completo la maldad. «No puede ser», gritó el diablo, pero sus palabras se desvanecieron en el aire. Cantuña cayó de rodillas, exhausto, pero su alma estaba salva.
La iglesia, que antes parecía ser un escenario de condena, se convirtió en un lugar de redención. Las últimas sombras de la oscuridad desaparecieron por completo, y lo único que quedó fue la luz pura que emanaba de la cruz oculta en el altar. El hombre, en su último acto de valentía, había vencido al diablo. No con magia ni con astucia, sino con algo mucho más poderoso: su fe. Reflexión final. Cantuña, el hombre que había pactado con el diablo, no solo venció al ser oscuro, sino que también comprendió que la fe humana tiene el poder de superar incluso los desafíos más aterradores. A veces, en el abismo de la desesperación, se encuentra la verdadera fuerza. Y Cantuña, aunque astuto, aprendió que el mayor poder no está en las artimañas del hombre, sino en la luz que habita en su corazón.